Bienvenidos a este viaje profundo por uno de los temas más complejos, enigmáticos y apasionantes de la experiencia humana, el amor. Pero no hablaremos del amor desde la fantasía o la poesía, sino desde una perspectiva que desnudó el alma humana como nunca antes se había hecho. La mirada del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Cuando hablamos de amor, normalmente pensamos en mariposas en el estómago, en la emoción de estar con alguien, en la idea de un para siempre idealizado. Pero para Freud, el amor no era solamente eso. Para él, el amor era un reflejo de las fuerzas inconscientes que gobiernan nuestros deseos, traumas, heridas y pulsiones más primitivas. Freud planteó algo revolucionario, que el amor, en gran parte, no es otra cosa que un deseo sexual sublimado. En su obra Tres ensayos sobre teoría sexual, 1905, argumentó que la sexualidad humana no se limita al acto físico, sino que está presente desde la infancia en forma de pulsiones que buscan gratificación. Estas pulsiones son reprimidas por la cultura, la moral y la educación, y resurgen más tarde en la vida adulta en formas aceptadas socialmente, como el amor romántico. Esto quiere decir que muchas veces, cuando decimos «te amo», en lo más profundo de nuestro inconsciente estamos diciendo «te deseo», o incluso «quiero algo de ti que calme mis propias carencias». ¿Y por qué se disfraza? Porque nuestra mente necesita justificar de manera más noble aquello que en el fondo es una necesidad más básica, el deseo. Así, el amor se convierte en una forma socialmente aceptada de canalizar el deseo sexual, pero también de proyectar en el otro todo aquello que nos falta. Freud también observó que tendemos a elegir a nuestras parejas no de manera libre, sino a partir de patrones inconscientes. En su texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina y en otros estudios de caso, él analizó cómo las personas buscan en sus relaciones amorosas repetir ciertos vínculos de la infancia. En otras palabras, nos enamoramos de quien, de forma inconsciente, nos recuerda a nuestros padres, a nuestras madres o a figuras significativas de la niñez. No porque lo decidamos, sino porque el inconsciente busca repetir lo familiar, incluso si eso nos hace daño. Por ejemplo, si tuviste una madre fría y distante, puede que sientas una atracción intensa por parejas que son igual de frías y lejanas. No porque eso te guste conscientemente, sino porque tu inconsciente quiere repetir esa historia, con la esperanza de, esta vez, sanarla. Aquí entra el concepto del retorno de lo reprimido. Lo que no se resolvió en la infancia regresa en la adultez en forma de relaciones conflictivas, insatisfactorias o incluso destructivas. Otro de los grandes aportes de Freud al estudio del amor fue su teoría sobre el amor narcisista. Según Freud, en su texto Introducción al Narcisismo, 1914, existen dos grandes caminos por los cuales una persona puede amar. Amar lo que uno mismo es amor narcisista, o amar lo que uno no tiene, amor por el objeto. En el primer caso, nos enamoramos de alguien que se parece a nosotros, que nos refleja, que alimenta nuestro ego. En el segundo caso, nos enamoramos de alguien que posee lo que sentimos que nos falta. Seguridad, belleza, confianza, poder, ternura. Y esto explica por qué muchas veces el amor no es hacia el otro, sino hacia lo que el otro nos da o representa. A veces amamos más la imagen que proyectamos con alguien que a la persona en sí misma. Por eso hay quienes se enamoran de personas inalcanzables,
porque en esa búsqueda están reafirmando su propio valor. Freud fue radical. Dijo que el estado de enamoramiento es, en esencia, una forma de neurosis temporal. Cuando alguien se enamora, idealiza al otro, le da un valor exagerado y muchas veces pierde la capacidad de juzgarlo con objetividad. En el texto Psicología de las masas y análisis del yo, Freud analiza cómo en el enamoramiento el sujeto pone el objeto amado en el lugar del yo ideal. En otras palabras, lo que antes quería ser, ahora lo encuentra en el otro, y por eso lo admira, lo idolatra, y lo necesita con desesperación. Pero esa idealización no dura. Tarde o temprano el velo cae, y descubrimos que el otro no es perfecto, que tiene defectos, y que no puede llenar todos nuestros vacíos. Entonces aparece el conflicto, la desilusión, la frustración. Freud decía que el enamoramiento tiene una característica muy similar a la hipnosis. El sujeto pierde el juicio, la crítica, y se entrega ciegamente. Y como toda hipnosis, tiene un tiempo limitado. Desde el punto de vista freudiano, muchos de los sufrimientos amorosos tienen raíces neuróticas. No sufrimos solo porque el otro se va o no nos quiere. Sufrimos porque esa pérdida activa heridas pasadas, generalmente de la infancia. Por ejemplo, si alguien te abandona y eso te destruye emocionalmente, es posible que esa herida no sea solo de ahora. Es una herida antigua que se reactiva, tal vez una herida de abandono parental, de humillación infantil, de no haber sido visto, valorado o protegido. Freud diría, no estás llorando por quien se fue, sino por quien nunca estuvo en tu infancia cuando más lo necesitabas. Por eso, el psicoanálisis busca ir más allá del síntoma. No basta con llorar por amor. Hay que preguntarse, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué herida está tocando esta experiencia? Uno de los principios más duros de la visión freudiana del amor es este. El ser humano ama con su falta, no con su plenitud. Amamos desde el deseo, desde la carencia, desde el anhelo de lo que no tenemos. Esto significa que muchas veces la base del amor no es la abundancia, sino la escasez emocional. Y por eso, cuando creemos estar más enamorados, también podemos estar más vulnerables, más dependientes, más inseguros. El amor freudiano no es un lugar de estabilidad, sino un campo de tensión entre el deseo, el yo, el ideal del yo, el pasado y el inconsciente. Amamos como somos, fragmentados, deseantes, incompletos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Está condenado el amor a ser una repetición neurótica del pasado? ¿Hay esperanza? Freud no era pesimista, aunque lo parezca. Su propuesta era clara: conocerse a uno mismo, analizarse, entender por qué amamos como amamos y desde dónde amamos. Solo así, decía, se puede transformar el sufrimiento amoroso en comprensión. Cuando una persona entra en análisis y descubre los motivos inconscientes de sus elecciones amorosas, puede empezar a elegir distinto. Puede amar desde un lugar más consciente, más libre, menos condicionado por su historia. No se trata de eliminar el deseo, ni de negar el pasado. Se trata de integrarlo, de dejar de repetir sin saber, de amar con ojos abiertos. Como dijo Freud, donde estaba el ello, debe advenir el yo. Es decir, donde había inconsciencia, traumas, represión, debe aparecer la conciencia, la palabra, el entendimiento. Ese es el camino.
No hay recetas mágicas para amar, pero hay una herramienta poderosa, el conocimiento de uno mismo. Y desde ahí, tal vez podamos construir un amor más real, más humano y menos esclavo de nuestras heridas. Gracias por acompañarme en este recorrido por la mirada freudiana del amor. Si este contenido te ha parecido valioso, suscríbete y comparte. Recuerda, conocerse a uno mismo es el primer paso para amar de verdad.